Amén, aleluya. Amén. Pues vamos a hacer una oración por esta palabra, Señor. Te pedimos ahora que bendigas esta palabra, que nos enseñes, nos instruyas, que podamos crecer a través de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues vamos a venir al estudio esta noche. Y estos días, viendo las noticias, veía a un joven que fue asaltado aquí en la Ciudad de México, que estaba sentado ahí en la calle viendo su celular, y de repente llegaron los asaltantes en un carro, 2 personas con pistola, y este muchacho pues bajaron, le quitaron todo, le quitaron el celular, le quitaron todas las cosas y pues fue asaltado. Y ahí en los noticieros decían que pues este muchacho estaba distraído. Fue una de las razones por las cuales los asaltantes lo vieron distraído y aprovecharon la oportunidad. Ya no podemos en esta ciudad andar distraídos. Tenemos que estar alertas con toda esta violencia que pasa a nuestro alrededor, pues tenemos que estar muy al pendiente de lo que hacemos. Si tú vas manejando, tienes que estar alerta. Si estás estacionado tu carro ahí adentro, también tienes que estar alerta. Si cuando bajas, subes, y esa es la recomendación que nos dan. Y yo te titulé esta enseñanza, Alertas a lo que pasará. Nosotros, los creyentes en el Señor Jesús, tenemos una vida espiritual. Somos espirituales en el momento en que recibimos al Señor Jesús. Y al leer las Escrituras nos damos cuenta la gran actividad espiritual que los personajes diferentes de la Escritura tuvieron. Tú vas a estar leyendo, cuando leas la Biblia, tú te vas a dar cuenta de todas las cosas que estos personajes vivieron, constantemente apareciéndole ángeles, milagros, eran arrebatados, sucedían milagros de victorias sobrenaturales, veían la manifestación de Dios gloriosa de muchas maneras. Entonces, esa es la vida que tienen los que creen en Jesús. Tenemos una vida espiritual, ya no solamente una vida física, a la cual, pues como todo mundo, convivimos, trabajamos, hacemos cosas. No, nosotros tenemos algo más. Tenemos esa conexión al reino de los cielos. Hay cosas espirituales que pasan, y en el mundo pasan cosas espirituales, pero el mundo no las percibe. Pero nosotros que ya hemos creído, pues tenemos que estar alertas a estas situaciones espirituales. Por eso tenemos que percibir el ambiente espiritual que está a nuestro alrededor. Nosotros tenemos que conocer lo que pasa. Dios está haciendo constantemente siempre cosas en el mundo, está obrando situaciones todo el tiempo, y nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar percibidos de lo que está pasando. Bien, vamos a Mateo capítulo 26, verso 40, y ve lo que dice aquí la Escritura. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos, y no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Les dijo a Pedro: estén alertas y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. En repetidas ocasiones la Escritura nos dice que estemos alertas, que estemos, y estar alerta es estar mirando alrededor, estar mirando las circunstancias, lo que pasa, no solamente concentrado en lo que tú estás haciendo. Y a veces nosotros estamos tan concentrados en nuestra vida, estamos tan metidos en lo nuestro, que no nos importa lo que está pasando alrededor. Pero nosotros somos parte de una historia universal. No podemos ser nuestra propia historia. Yo no estoy aquí para vivir mi propia vida. Mi vida está involucrada en el gran propósito eterno que Dios tiene para el mundo, para la historia, para todas las cosas que Él ha planeado con el ser humano. Yo soy una parte más.
Entonces, dentro de todo lo que yo hago y todas las actividades que yo tengo, entonces tengo que ver lo que pasa alrededor, lo que Dios está haciendo. Por eso la Escritura habla mucho de la profecía. Dios revela constantemente cosas al ser humano porque era importante de los acontecimientos que iban a suceder en el futuro. Aún todavía hay cosas que la Biblia menciona de circunstancias que van a pasar aún a futuro que no han pasado. Y Dios los ha manifestado para que nosotros estemos alertas de estas cosas. Miren, por ejemplo, también 1 Corintios capítulo 16, verso 13 dice: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Hay circunstancias que el mundo va a vivir. Hay cosas que están pasando en el mundo, a nuestro alrededor, en tu familia, en la iglesia, en tu país, en tu colonia. Y tú tienes que estar alerta y permanecer firme en la fe. El hecho de conocer lo que la Escritura dice y el poder ver todas las circunstancias espirituales o percibir las cosas espirituales que están pasando o que van a pasar, eso me permite mantenerme en mi fe, saber de que Dios tiene control de estas cosas y que no son simplemente cosas fortuitas. Alguien que no tiene una vida espiritual o alguien que no percibe las cosas espirituales, pues simplemente le acontecen las cosas y ya. Son sucesos repentinos que suceden. Tal vez puede planear ciertas cosas, pero de repente vienen circunstancias en su vida que le llegaron de sorpresa y pues no sabe qué hacer. Y entonces vive su vida de sorpresa en sorpresa. Pero el Señor Jesús dijo: yo quiero que ustedes conozcan lo que yo voy a hacer. En una ocasión, viendo el Señor a Abraham, dijo: bueno, pues si Él tiene un gran propósito que voy a hacer con Él, ¿por qué no le he de decir lo que pienso hacer? Y le reveló cosas que el Señor iba a hacer a futuro. Y nosotros somos el pueblo de Dios, que Dios quiere revelarnos las cosas que van a acontecer a futuro. Están en la Escritura, hay cosas especiales que aún no están en la Escritura, pero que si nosotros somos sensibles a lo espiritual y somos personas que buscan las cosas espirituales, entonces vamos a poder percibir lo que Dios quiere ser más adelante. Que es, estemos alerta. ¿Qué está pasando? ¿Qué movimientos hay? ¿Qué circunstancias están pasando en el mundo? Todo lo que pasa en el mundo no es casualidad. Hay un plan, hay un propósito de Dios que si nosotros somos conocedores de la Escritura, estamos constantemente en oración, el Espíritu Santo nos va a revelar estas cosas que están pasando, nos va a dar esa sensibilidad. Tal vez no con una claridad total, pero sí con cosas siendo sensibles a lo que Él va a hacer. Hay inquietudes que Dios nos pone, y no solamente a nivel mundial. A veces si ponemos las cosas a nivel mundial, pues no somos muy interesados en lo que va a pasar mundialmente, pero también hay cosas en tu casa, con tus hijos, con tu familia, que cuando tú eres una persona sensible a lo espiritual, estás alerta a los acontecimientos, ¿verdad? Cuando oyes algo que pasa en tu casa, no solamente lo oyes para saber el chisme, a ver qué está pasando, sino que tú lo analizas, como leemos en la Escritura. María, cuando pasaban todas las cosas que estaban pasando en su vida acerca del nacimiento de Jesús, dice que ella guardaba esas cosas, era atenta a las cosas que estaban pasando, para entonces prepararse a lo que venía más adelante. Entonces, si hay cosas en tu vida, en tu casa, acontecimientos que Dios te está advirtiendo de cosas, Dios te está haciendo sensible a lo que Él va a hacer más adelante, para que tú puedas orar, interceder, ejecutar cosas, y que estas situaciones no te agarren simplemente de repente. Miren, vamos a Jeremías capítulo 46, verso 13, dice así: esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías el profeta cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino para atacar el país de Egipto. Anuncien esto en Egipto, proclámenlo en Migdol, en Memphis y en Tafnes. A sus puestos manténganse alerta, la espada devoradora a su alrededor,
porque yacen postrados tus guerreros, no pueden mantenerse en pie, porque el Señor los ha derribado. Aquí el profeta Jeremías dice, estén alertas, pónganse en sus puestos cuando Dios está haciendo algo. Definitivamente esto de la pandemia a nivel mundial y lo que está pasando en nuestro país, las noticias, más que para espantarnos, debemos nosotros como gente espiritual y que conocen al Señor, poder descubrir el propósito que Dios quiere con todas estas cosas. Lo hemos visto a lo largo de estos miércoles y estos últimos domingos desde que empezó la pandemia. Dios nos ha dado palabra, hemos podido discernir cosas que Dios quiere hacer con la iglesia, principalmente con nosotros, los cambios que tenemos que hacer. Entonces, eso es ponerse alerta. Estamos al tanto de que esta situación mundial que está pasando nos está llevando a nosotros como iglesia a un cambio, a una preparación espiritual. Hemos puesto más atención en la oración, hemos estado más atentos a leer la palabra, hemos más estado atentos a las predicaciones, a la enseñanza, a la meditación de todo esto, conjuntándolo con toda la enseñanza que hemos recibido por tanto tiempo, con todas las predicaciones, estudios que hemos hecho, pues los estamos combinando y entonces esto nos permite estar alertas y saber lo que Dios quiere hacer. Tal vez te decía no al 100%, pero sí percibir y prepararnos, seguir en esa corriente de las cosas que Dios quiere hacer. En este caso, el pueblo de Israel iba a ser llevado en cautiverio por todo su pecado a Babilonia, y hay muchas cosas que si tú después las lees ahí en Jeremías y en otros pasajes de Crónicas, vas a ver cómo Dios tenía un propósito con Nabucodonosor al hacer todas estas cosas. Dios estaba detrás de todo esto, y de la misma manera te puedo decir, Dios está detrás de todo esto. Oímos que si esto es manipulado por los gobiernos o que si un grupo específico lo está haciendo, todo eso puede ser cierto, no ser cierto, pero de que Dios está detrás de todo esto, Dios está detrás de todo esto, Él quiere hacer algo, Él va a hacer algo, Él va a seguir moviéndose en el mundo a través de esto, en la iglesia, en nuestras vidas, y nosotros tenemos que estar alertas para que esto no nos agarre distraídos. Yo hablaba estos días con unos pastores amigos y uno de ellos decía, y es verdad, esto nos agarró por sorpresa. Esto de la pandemia, pues nadie se lo imaginaba. Todos empezamos en enero, nuestros buenos deseos, hicimos tal vez nuestra lista de los propósitos del año. Nadie sospechaba nada, nadie se imaginaba nada. Todo esto nos agarró de sorpresa. Los mismos gobiernos, muchos han dicho que pues no se prepararon, fue de repente, hubo muchas, la misma industria, todo, nadie estaba listo para todo esto, nadie escuchó nada, nadie estuvo percibido de lo que iba a suceder. Yo también cuando escuchaba esta palabra de parte del pastor dije, pues sí es cierto, ¿qué hicimos nosotros como pueblo? ¿Por qué no pudimos percibir que Dios iba a hacer algo? Dios en su misericordia nos ha hablado, nos preparó, y yo lo puedo ver, lo decía uno de estos domingos, que a través de la palabra nuestro corazón fue preparado para estar más listos en las actividades espirituales, para leer más la palabra, todas estas cosas que hicimos, pero finalmente no pudimos escuchar lo que Dios iba a hacer, no pudimos estar atentos, nos agarró de sorpresa. Y así hay muchas cosas en nuestra casa, en nuestra familia, que nos agarran de sorpresas porque no estamos atentos o alertas. Como te decía de este joven, y se ve, pues él está muy campante ahí en la calle, viendo su teléfono, su celular, checando tal vez su Face, y de repente llegan dos maleantes en un carro y le quitan todo. Y se van, y el otro muchacho se queda así como que, pues, ¿qué pasó? Y todo sorprendido de lo que le había acontecido. Y así hay cosas en nuestra vida que nos agarran de sorpresa, y de repente pasa algo y pues no lo esperábamos, y pasa otra cosa y no lo esperábamos, porque no estuvimos alertas, porque no estuvimos al pendiente de percibir lo que Dios quiere hacer en nosotros. Que no nos pase eso.
Y aquí quiero decirte aquí un pasaje en Jueces capítulo 18, verso 27. Y Dios le dice a un pueblo, y es verdad, a veces nosotros nos encontramos en estas circunstancias, nos encontramos distraídos, muy confiados. Yo creo que a principios del año la gente estaba confiada. Pues tengo mi trabajo, voy a hacer esto, hizo sus planes, hizo todas las cosas que tenía que hacer, muy confiados en que nada iba a pasar. Y nadie sospechaba que una pandemia de este índole iba a impactar no solamente un país, sino el mundo entero. Y ve lo que dice aquí, Jueces capítulo 18, verso 27. Así fue como los danitas se adueñaron de lo que había hecho Micaías y también de su sacerdote, y marcharon contra Laís, un pueblo tranquilo y confiado. Mataron a sus habitantes a filo de espada y quemaron la ciudad. No hubo nadie que los librara, porque vivían lejos de Sidón y no se relacionaban con nadie más. La ciudad estaba situada en un valle cercano a Bet-Rehob. Esta ciudad, Laís, estaba confiada y tranquila. La confianza nos pone en una posición de no estar alertas. Confiamos mucho. Y si tú lees los evangelios antes de partir, el Señor Jesús habló de señales, de estar alerta, de estar al pendiente. Aún mismo advirtió a sus discípulos que aquellos que sirven deben ser como esos siervos alertas que saben que su Señor va a venir. Nosotros como cristianos no podemos estar confiados como Laís y tranquilos, como que el siervo inútil que dice, mi Señor tarda. Y nosotros tenemos la palabra que el Señor Jesús va a venir y va a regresar, y nosotros como siervos tenemos que estar trabajando, alertas, al pendiente. No sabemos cuándo va a venir, pero sí sabemos que va a venir. Si hay un acontecimiento, sí va a venir. Y entonces aquel que sabe que Jesús va a venir, pues debe estar alerta, al pendiente de su vida, de sus cambios, de su vida espiritual, de hacer bien las cosas. Pero cuando la gente está confiada y dice, no, pues tal vez no va a ser el rapto todavía. Va a tardar todavía mucho el Señor Jesús, entonces me voy a tranquilizar. Voy a disfrutar la vida, voy a trabajar mucho. Descuidamos nuestra vida espiritual, descuidamos ir a la iglesia, descuidamos muchas cosas que son necesarias en nuestra vida porque estamos confiados. Pues yo tengo dinero, ¿cuál es el problema? Tengo recursos, ¿cuál es el problema? Tengo un buen trabajo. ¿Cuánta gente inició este año confiada en su trabajo, en su negocio, que iba a crecer, que iba a aumentar sus graneros, todo como aquel pasaje de la Escritura que el Señor nos dice, y de repente llega esta pandemia y hace un caos. Mucha gente con sus negocios, pues ya no pudo continuar. Muchos están a punto de cerrar los negocios que habían iniciado, no pudieron hacer la inversión que querían. Muchos, pues su trabajo muy confiable, pues ya no lo tienen. Y entonces perdieron una circunstancia, no estuvieron alerta, no estuvieron al pendiente. La Escritura nos llama a estar al pendiente, estar alertas. Nunca te confíes. No digas, ya llegué al punto espiritual máximo. Ahora sí, ya nunca voy a pecar porque ya soy todo espiritual. Ya no necesito de cursos, ya no necesito de leer tanto la Biblia porque ya tengo conocimiento suficiente. Cuando ya no necesito orar tanto, cuando tú dices esto y confías en estas circunstancias, ya no estás alerta y el diablo te puede agarrar por sorpresa. Y las circunstancias de tu vida pueden agarrarte por sorpresa porque no estás alerta, como este pueblo estaba confiado. Vivimos muy lejos, no me meto con nadie, estábamos muy tranquilos y de repente llegaron y mataron a todos. Debes estar alerta. Vean también la advertencia que nos da el Señor Jesús en Lucas, capítulo 17, verso 26. Tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían
Y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Y da más ejemplos. La gente se distrae, se confía. Vivíamos en un mundo tan confiado en la tecnología. La gente estaba ya tan tranquila con sus cells, con sus smartphones, con sus celulares, con su tecnología, con sus trabajos, que empezaron a descuidar su vida espiritual. Yo creo que lo mismo le pasó a la iglesia. Y te decía que uno de los tratos que Dios está haciendo a través de esta pandemia es con la iglesia. Toda la iglesia fue puesta en confinamiento en el mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia ya estaba muy relajada, muy confiada, solamente pidiendo bendiciones. Sí, Señor, prospérame, sáname, dame. Y el trabajo que Dios pedía, pues no. El cambio que requería, no, eso no es para mí, yo no tengo que cambiar, yo puedo seguir haciendo todo lo que tengo que hacer, puedo seguir pecando, fallando, y Señor, tú bendíceme. Y como que el mensaje de la iglesia también se relajó, y lo digo a nivel mundial, se relajó y hablábamos más de prosperidad, de cosas buenas, dejamos de enfrentar a la gente con su pecado y su error. Porque finalmente el pecado, ¿a quién le afecta? A uno, a la persona. La persona que peca sufre y va a padecer consecuencias del pecado. Por eso es necesario que la iglesia regrese a esa reflexión y estemos alertas constantemente en el cambio. Yo tengo que cambiar, yo tengo que todos los días levantarme y hacer la voluntad de Dios. Y si la hice ayer, no puedo confiarme y decir, ya la he hecho todo un año, no me debo preocupar. No, el día de hoy me tengo que levantar y buscar hacer su voluntad otra vez, con la misma dedicación, con la misma entrega que lo he hecho siempre. Y no puedo bajar la guardia y descuidarme en estas cosas. Estemos alertas de lo que Dios quiere hacer. Dios está haciendo muchas cosas. Y después de esto va a haber más cosas. Y no sé si ahora tú con este confinamiento y esta búsqueda mayor espiritual, de estar orando más, de leer más la palabra, puedes percibir que Dios va a seguir haciendo cosas. Muchos solamente piden que ya se acabe la pandemia, que ya se acabe este virus, que volvamos a nuestra vida normal, a otra vez a nuestras fiestas, a nuestras reuniones, a salir a comer a la calle, ir al cine, como antes. Ese es el motivo de mucha gente, o el propósito de mucha gente, es lo que espera. Pero nosotros debemos buscar y estar alertas. ¿Qué está haciendo Dios detrás de todas estas cosas? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué va a seguir haciendo? ¿Cuál es el plan de Dios mientras acaba todo esto y cuando acabe todo esto, para estar listos? Te decía, nosotros como iglesia vamos a regresar finalmente, pronto, y esperamos, según las noticias que se han dado, y si todo va bien y estemos orando para que suceda, vamos a regresar el 15 de junio, otra vez a reunirnos, conforme dice la autoridad. ¿Y qué va a pasar? Vamos a regresar, pero ¿cómo vamos a regresar? ¿Otra vez a lo mismo? ¿A hacer lo mismo de siempre? ¿A mi vida relajada? ¿A solamente disfrutar del mundo? ¿A hacer mi dinero? ¿A edificar mi negocio? ¿A buscar mis placeres? ¿O vamos a volver con un corazón dispuesto a entender lo que Dios quiere hacer para que ya no nos agarren las cosas por sorpresa? Hay un pasaje aquí que te quiero leer en Amós capítulo 3, verso 4, y ve lo que dice. Rugirá el león en las selvas sin haber presa, dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare. Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador, se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho, porque no habrá nada que Jehová el Señor
porque no hará Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Dios da una promesa, que Él no va a hacer nada sin revelárselo a sus profetas. Y finalmente nosotros somos su pueblo, somos sus sacerdotes, somos el instrumento que Dios quiere usar para bendecir al mundo, y somos esos profetas que Dios quiere hablarle al mundo. Somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Entonces Dios nos quiere revelar, pero ¿a quién le va a revelar? Al que está alerta, al que busca, al que está pendiente, no al que está distraído. ¿Realmente te interesa lo que Dios va a hacer? ¿Te interesa lo que Dios va a hacer en tu casa, con tus hijos, con tu familia? ¿Te interesa lo que Dios va a hacer en México, en el mundo? Pues entonces vas a buscarlo, vas a orar, vas a escudriñar la Escritura, no solamente leerla, te vas a meter a ella, a escudriñar qué es lo que Dios ha dicho, para poder entender lo que estás viviendo en el presente y para poder conocer lo que viene a futuro. Y entonces en esa sensibilidad espiritual es como Dios va a hablarte y decirte lo que Él quiere hacer. Dios te quiere revelar lo que Él va a hacer. Te decía, no al 100%, pero sí estar sensible, algo va a pasar, me tengo que preparar. Y nos ha pasado muchas veces, pero a veces dejamos esas cosas y ya no somos sensibles a lo espiritual. ¿Cuántas veces de repente Dios estás en tu casa y quieres dormir y dices, no, tengo que orar, algo me dice que tengo que orar? Y empiezas a orar y sabes que tal vez tu hijo estaba en peligro, o iba a venir una circunstancia difícil a tu vida que te hizo fortalecerte esa oración. Para eso debemos estar alertas. Por eso Dios quiere decirnos cosas, ser sensibles a los eventos que están pasando y que van a venir a un futuro, para que estemos listos. Hay un mover espiritual. Tú ves una pandemia, ves todas estas cosas, muertes, enfermos, circunstancias económicas difíciles en el mundo, todo el mundo habla, pero Dios se está moviendo espiritualmente. Dios está haciendo algo, Dios está actuando, y nosotros somos su pueblo. Y si nosotros le buscamos y estamos alertas, sensibles, al pendiente, vamos a poder oír su voz y entonces poder actuar en lo que viene más adelante y que no nos agarren las cosas de sorpresa. Porque cuando tú sabes que algo va a pasar, pues te preparas, te alistas. Estemos listos, no sabemos qué va a continuar después de esto, qué acontecimientos van a continuar después de estas cosas. ¿Cómo lo vas a saber? Si buscas a Dios, si eres sensible espiritualmente, si ves en la Escritura, si la escudriñas, si analizas las cosas que pasaron antes y que Dios ha profetizado que van a ver en un futuro, entonces podremos estar alertas. Ve lo que dice Efesios capítulo 6, verso 18. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Tu oración va a ser más impactante y más significativa cuando tú percibas lo que Dios está haciendo. Porque entonces vas a orar más específicamente. Por ejemplo, ahora cada vez que oro todas las noches acerca de esta pandemia, siempre empiezo mi oración y digo, Señor, ¿cómo oro? Porque ¿qué es lo que quieres? ¿Qué vas a hacer a través de todo esto? Yo no quiero orar algo en contra de tu voluntad. Tal vez es mi deseo, pero mi deseo puede ir en tu contra, en la contra de lo que tú deseas. Por eso quiero percibir. Y entonces le pido guianza al Espíritu Santo para que me ayude a orar, interceder, y empiezo a orar, a interceder. Y esa oración va teniendo un significado más específico porque oro bajo una carga. Y es así como debemos orar. Si tú oras solamente porque, Señor, protege a mis hijos, que no nos pase nada. Por supuesto que puedo orar por eso. Y debemos orar. Que no me afecte la economía, que no pierda mi trabajo. Que se acabe esto para que pueda regresar al cine.
para que pueda otra vez ir a comer a la calle. Pues no es algo muy significativo porque no estás entendiendo qué hay detrás de todo esto. Pero Dios está obrando. Y si tú estás alerta y sensible a lo que Dios está haciendo, entonces tu oración va a ser más impactante. Y quiero que vayamos finalmente a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 4, y dice así: ustedes en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que este día los sorprenda como un ladrón. Aquí el apóstol Pablo está hablando de la venida del Señor Jesús. Y es verdad, la venida del Señor Jesús va a ser como ladrón de la noche, dice la Escritura, va a ser de repente. Va a ser cuando nadie se lo espera. Dice, el mundo dirá paz y entonces habrá guerra y de repente van a venir todos los acontecimientos, les va a caer de sorpresa como esta pandemia. Pero el apóstol Pablo dice algo aquí, eso es para el mundo, para los que no están en cosas espirituales, pero tú no vives en la oscuridad, porque tú eres del reino de los cielos, porque tú has recibido a Jesús, porque tú tienes luz y entendimiento de las cosas. Por eso a ti no te deben agarrar las cosas por sorpresa. Es más, la misma venida del Señor Jesús dice, no nos va a agarrar como ladrón, no nos va a sorprender de repente. Va a haber una sensibilidad, va a haber acontecimientos, cosas que nosotros vamos a poder percibir de que algo está pasando y va a preparar nuestros corazones. Y así sucede en todo. Tú no vives en oscuridad en tu casa para que las cosas te sorprendan. Tú puedes orar desde antes. Hay peligro, Dios te avisa, entonces oras y detienes ese peligro. Hay circunstancias que vas a vivir difíciles y entonces te preparas espiritualmente para resistir y ser fortalecido. No vives en oscuridad. A ti no te deben agarrar las cosas por sorpresa como esto nos ha agarrado. Tenemos que estar más alerta a las cosas que Dios hace a través del mundo, a través de tu vida, a través de tu casa, a través de tu familia. Lo que tu hijo dice, lo que tu hijo hace, algo que le sucedió a tu hijo. Todas esas cosas no son, ya pasó. No. ¿Qué me quiere decir Dios? Como María, que te decía, guardaba todas las cosas en su corazón. Tú tienes que guardar las cosas, ¿sabes? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto tan cerca de mí? ¿Por qué mi esposa hizo tal cosa? ¿Por qué mi hijo hizo tal cosa? Entonces hay una inquietud y que Dios pone, el Espíritu Santo la pone y empiezas a orar a interceder. Pero hay gente que dice, bueno, no voy a hacer caso, ya así pasa siempre, a todos les pasa. Y dejas, y ya no eres sensible a las cosas espirituales. Verso 5, todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. No te duermas. No digas, pues no pasa nada. Es normal que pase. A todo mundo le pasa. Son acontecimientos fortuitos. Nosotros no vivimos en oscuridad, somos de la luz. Y esos acontecimientos nos deben llevar a profundizar una mayor relación, a buscar más de Dios, a buscar más en la Escritura, a indagar más, a buscar más de su presencia para que entonces Dios nos revele lo que Él quiere hacer y nos haga sensibles a esos acontecimientos. Verso 6. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Verso 7, los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Y el ejemplo que pone aquí el apóstol Pablo es, no te duermas con las actividades que haces, no te pierdas en la actividad del mundo, en lo que el mundo hace, y entonces pues, voy con mis amigos, dejo de buscar a Dios, yo hago las cosas, me enfrasco en todo lo que el mundo está haciendo, dejo mi vida espiritual y entonces nos dormimos y ya no percibimos lo que espiritualmente está aconteciendo. ¿Te acuerdas el pasaje que leí hace un momento acerca del Señor Jesús cuando le dice al apóstol Pedro y a los otros dos, duermen? O sea, deben estar alertas. La carne es débil, el espíritu está dispuesto, la carne es débil, pero deben estar alertas, no se duerman.
No te duermas, no duermas espiritualmente. Busca, indaga, escudriña, busca a Dios, busca revelación, busca hasta que encuentre la respuesta a esa inquietud que Dios ha puesto, porque algo Dios te quiere revelar. Dice verso 8, nosotros somos del día. Por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El estar alerta te va a ayudar a no sufrir el castigo, a no sufrir la consecuencia. Eso es lo que Dios quiere, alertar a su pueblo, preverle de las cosas que van a acontecer para que Él no sufra, para que Él se prepare, para que Él se haga un lado, para que Él esté listo, para que Él esté protegido, buscando, espiritualmente fortalecido. Y entonces esto no le afecte. Verso 10. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Anímate. Está alerta, ve lo que está aconteciendo. No te angusties. No es el momento de preocuparse, angustiarse, sino de estar alerta, buscar más a Dios, percibir lo que Dios quiere hacer a través de esto, estar listos, que nuestras vidas sean útiles para Dios, que este regreso que vamos a tener estemos mucho más alerta como iglesia en cuanto a evangelizar, en cuanto al cambio que tenemos que hacer, en cuanto al testimonio que tienen que dar nuestras familias, nuestra propia vida, para que entonces cumplamos el trabajo que Dios quiere hacer y las cosas ya no nos agarren por sorpresa. Tú puedes tomar esto de la pandemia como algo sorpresivo. Sí nos agarró por sorpresas, es verdad, pero nosotros como pueblo de Dios podemos doblar nuestras rodillas, buscar a Dios, buscar de su gracia y su favor para que no nos afecte esto a nosotros. Estar alerta a lo que va a acontecer después de todo esto, a esta situación económica, todo esto que viene y más cosas que el mundo ni sabe. Pero nosotros somos espirituales, no vivimos en oscuridad. Y por la obra del Espíritu Santo y por esa búsqueda que vamos a hacer, vamos a poder ser sensibles a entender lo que viene y estar alertas para que no nos afecte. Yo te invito, percibe en tu casa, en tu trabajo, en tu colonia, todo detalle, tómalo con conciencia, no lo deseches, no te duermas. Ve cada cosa que Dios hace en tu vida porque Dios te está alertando para evitarte un gran sufrimiento. Amén. Estemos alertas porque Dios va a hacer algo. Y tranquilos y animados, me gusta esa frase que dice el apóstol Pablo al final, anímense, edifíquense. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y todo esto que estamos viviendo no se le escapó a Dios. Hay un propósito. Y nosotros, su pueblo, que no vivimos en oscuridad, sino en luz, podemos entender que hay un propósito, podemos buscar a Dios. Y lo que nos tenga que revelar, Dios nos lo va a revelar para estar alertas, para estar tranquilos, para estar activos, para estar preparados y no ser afectados. Así es que tranquilo, busca a Dios, ponte alerta a las cosas que estás haciendo Dios a tu alrededor, porque algo te quiere decir el Señor. Amén. Vamos a orar. Te pido que inclines tu rostro un momento ahí en tu casa y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos revelas, porque no estamos solos en esta tierra. Nosotros somos tus hijos. Y es cierto, un tiempo vivimos en oscuridad, ajenos a ti, pero ya no. Ahora somos tu pueblo escogido, parte tuya. Ahora somos esos profetas que tú has designado para hacer tu voluntad en esta tierra. Y hay una voluntad que tú quieres hacer a través de toda esta pandemia. Algo estás haciendo en el mundo, algo estás haciendo en la iglesia, con la gente.
y nosotros podemos ir delante de ti y encontrar respuestas, encontrar palabra y encontrar dirección de cómo debemos actuar para que ya no nos agarre más estas cosas por sorpresa. Aún este regreso, nuestra oración es que vengamos otra vez de regreso a la iglesia con un corazón nuevo, renovado, con una disposición espiritual a un servicio especial para ti, a entender tu plan, a ya no dormirnos, a ya no estar confiados, sino estar alertas en nuestra forma de vida, en nuestros cambios que tenemos que hacer, en la palabra que tú nos das, en las acciones que tenemos que realizar, en las cosas que tú nos pides y en la actividad espiritual que nos demandas para poder tener esa fuerza y poder serte útiles en el plan y propósito que tú tienes. Gracias, Espíritu Santo, ven, sigue obrando en nosotros, ayúdanos a ser sensibles, estar alertas, que no durmamos, no somos hijos de las tinieblas para dormir y mucho menos dormir en el pecado, sino estar alertas en una vida espiritual, consciente, esforzada, dinámica, rutinaria aún, pero activa y efectiva para glorificarte y honrarte. Ven, Señor Jesús, y esto nos anima a saber que somos parte de algo glorioso, que no estamos siendo ignorados, no estamos siendo abandonados, no vamos a ser tomados por sorpresa, sino que todas las cosas tú en tu gran misericordia nos revelas para entender y poder caminar en ese propósito. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendícenos, tu gracia y tu favor sea con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Te amamos, hermano, te queremos. Toma esta palabra, yo te diría que la sigas meditando en tu corazón. Yo te diría que desde ahorita analices lo que has vivido, lo de tu trabajo, lo de tu familia, tus hijos, lo que este confinamiento te va a servir para oír a tus hijos qué están haciendo, conocer más de ellos, más de tu esposo, cada vez que salía todos los días a trabajar, que todos esos detalles en familia sirvan para que puedan percibir el propósito al cual Dios nos quiere llevar como familia, al propósito que Dios nos quiere llevar como iglesia, tanto como camino de vida como iglesia universal. Bueno, que Dios te bendiga, te amamos y pronto nos veremos por acá y nos despedimos alabando al Señor con todo nuestro corazón. Amén.